que es muy sencillo, cortito. Sarampión. Empezamos por definir esta enfermedad. El sarampión es una enfermedad, como ustedes conocerán, de etiología viral. Es producido por un paramisovirus que afecta a las vías respiratorias, fundamentalmente vías respiratorias altas. Es una enfermedad prevenible. Es una enfermedad que se caracteriza por lesiones que se producen en las mucosas de la vía respiratoria alta, como es el signo de Koplik, que es patogenomónico de la enfermedad. Además, que se caracteriza porque presenta lesiones exantemáticas, es decir, manifestaciones cutáneas, ¿no? El rash sarampionoso que se llama, ¿no? Y se caracteriza también porque durante su evolución presenta dos picos febriles, dos alzas térmicas importantes, uno que es durante el periodo antemático y otro que después durante el periodo exantemático. Es una enfermedad además fundamentalmente prevenible, inmunoprevenible, es decir, existe vacuna específica para el sarampión, además de aquello de ser inmunoprevenible, ¿no es cierto? Es una enfermedad que tiene que ser de notificación o es de notificación obligatoria. Es decir, ustedes cuando estén ante la sospecha de un caso probable de sarampión, ¿no es cierto?, tienen que confirmar y notificar a la autoridad sanitaria correspondiente, inmediata superior, ¿no? Es obligatorio. Y es una enfermedad, cuando complica, tiene elevada tasa de mortalidad, ¿no es cierto? Es, como les decía, es un virus, un paramisovirus ultrafiltrable, es altamente sensible a los antisépticos, ¿no es cierto? Al formol, ¿no es cierto? Al alcohol al 70%, a hipoclorito de sodio al 0,1%, incluido, ¿no es cierto? Es un virus que está presente en las secreciones respiratorias ya 4 días antes de la presencia de las lesiones enantiamáticas, es decir, el signo de Koplik, hasta 4 días después del inicio de la presentación de las lesiones exantemáticas. Está presente en las secreciones respiratorias del paciente, ¿no? Es decir, se puede transmitir al hablar, al toser, al estornudar, ¿no? Este virus, ¿no es cierto?, una vez expulsado por el paciente, por el que padece la enfermedad, entonces puede llegar a contaminar las superficies inanimadas, como escritorios, cucharas, platos, qué sé yo, ¿no es cierto?, algunos otros utensilios. Así puede estar viable por el lapso hasta de 2 horas, ¿no? Y en el medio ambiente aerolizado, ¿no es cierto?, es decir, al toser, que el paciente que padece sarampión elimina los virus, puede estar aerolizado aproximadamente en características o viables en condición de producir la enfermedad, de transmitir y producir la enfermedad hasta por 30 minutos, ¿no? Ahora, en ambientes desecados a temperaturas bajas, esto puede llegar a sobrevivir hasta por varios meses, ¿no? Este es un virus afortunadamente fácil de cultivar, ¿no es cierto? Viable en tejido de membrana córnea de embrión de pollo, ¿no es cierto? O en tejido renal de mono de esos macacos, ¿no? El mono verde, ¿no? Es fácil de cultivar y es así como se han llegado a obtener las primeras vacunas contra el sarampión, ¿no? Ahora, este virus, ¿no es cierto?, dentro de lo que es nuestro país, Bolivia, aproximadamente por unos 19 años aproximadamente, no hemos tenido notificación de casos probables o confirmados de sarampión en Bolivia, hasta el año pasado, hasta el 2020, ¿no? Esto se logra gracias a que existe, hemos dicho que es inmunoprevenible, es decir, existe vacuna específica contra el sarampión, gracias a esto, y que gracias también a que existe dentro de los programas del Ministerio de Salud, existe un programa que se llama el PAI, ustedes conocen bien aquello, que quiere decir Programa Ampliado de Inmunizaciones, ¿no? Entonces, dentro de esto
obligatoria la vacunación de todo niño menor de 1 año, ustedes conocen, ¿no? Gracias a que Bolivia ha logrado unas coberturas de vacunación elevadas, es decir, superiores al 80%, y según los reportes, hasta el 2016 teníamos reportes de vacunación de 90, entre 96 y 98% de cobertura de vacunación. Entonces, aquello ha permitido que no existan casos probables o casos confirmados de vacunación por este lapso de tiempo, que es de aproximadamente 19 años. Sin embargo, el año pasado se han producido 3 casos confirmados de sarampión. Esto ha sucedido en la ciudad de Santa Cruz. Una persona que era de 29 años de edad, médico, ¿no es cierto? Embarazada de 24 semanas, contrajo el virus. Aparentemente contrajo el virus, adquirió el virus durante la prestación de servicios, ¿no es cierto?, a un niño sospechoso de ser portador del virus de sarampión. Y el otro caso se produjo por el mes de noviembre del año pasado. Esto se aduce que hubiera sido posible esta presentación de estos 3 casos confirmados de sarampión en Bolivia debido a la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? O por el SARS-CoV-2, ¿no? Que esto te produce inmunodepresión y mucha gente ha estado, donde su calidad de alimentación ha sido baja, ¿no es cierto? Ha estado con estados de inmunodepresión que pueden favorecer, predisponer a la presencia de esta enfermedad, ¿no? Después de 19 a 20 años. Ahora, la vacuna es de excelente eficacia y de excelente eficiencia, ¿no? Es así que, por ejemplo, se estima que entre el 2000 y el 2016 aproximadamente ha evitado el fallecimiento de unos 24 millones, de unos 20 millones de muertes, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y en el mundo existe una gran cobertura de vacunación contra el sarampión. Esto ha hecho que no se presente, afortunadamente. Ahora, nuevamente estamos en emergencia epidemiológica contra el sarampión, ¿no es cierto? Porque está dentro del grupo de las enfermedades comprometidas desde el año pasado como las enfermedades virales de etiología viral de emergentes, es decir, que pueden volver a presentarse por esta situación de la pandemia de COVID-19. Esto como consecuencia de que muchos sistemas de vacunación de distintos países se han abocado más por ahora a la vacunación contra SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y dejando de lado un poquito, postergando, no descuidando absolutamente, sino postergando un poquito el programa regular de vacunación de todos los estados, ¿no? Y obviamente también, no solamente esto por parte de esa, también esto ocurre por parte de la población en sí, ¿no? Y están más preocupados en conseguir vacunas contra el SARS-CoV-2 que asistir a un sistema de vacunación regular, ¿no? Ahora, ¿por qué vías se transmite la enfermedad? Se transmite por 2 vías, ¿no? Una vía de transmisión directa y otra vía de transmisión indirecta. La vía de transmisión directa es aquella que se produce a través de persona a persona, ¿no es cierto?, a través de las microgotas salivales, ¿no? A través de las gotas de flujo. Como dijimos, que el virus se encuentra presente en las secreciones respiratorias, ¿no es cierto? Entonces, esta vía de contagio es la más importante y es la más frecuente, ¿no? A través del contacto de persona a persona, que es la vía de contagio directa. Directo. Y la otra vía de contagio, que es la indirecta, que es la menos frecuente, ¿no es cierto?, pero que también se puede producir, ¿no es cierto?, es cuando que esta persona enferma con sarampión, ¿no es cierto?, al expectorar, al toser, al estornudar, ¿no es cierto?, suele contaminar, ¿no es cierto?, superficies inanimadas y es susceptible tener contacto con estas superficies inanimadas, ¿no es cierto?, y contagiarse, contaminarse, colonizarse y después desarrollar la enfermedad. Esta es la vía de transmisión indirecta. De las 2 vías, pues la más importante y la más frecuente es la vía de infección directa, ¿no? Entonces, interpersonal, de persona a través de las microgotas salivales, ¿no es cierto?, de Bruger, que hemos dicho que en el virus aerolizado así en el medio ambiente, ¿no es cierto?, tiene una viabilidad hasta de 30 minutos. En superficies inanimadas puede tener una viabilidad hasta de 2 horas, ¿no? Entonces, aquellos elementos epidemiológicos
es muy importante tener en cuenta en la prevención de la enfermedad. El reservorio, obviamente, el que padece la enfermedad, el único que padece la enfermedad es obviamente el ser humano, ¿no? Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, esta enfermedad tiene dos fases de presentación. Puede presentarse en brotes epidémicos, ¿no es cierto? O sea, una diseminación rápida, o en brotes de diseminación lenta, que es una fase de diseminación endémica. Lo que hemos tenido aparentemente el año pasado es una diseminación en una reproducción lenta, es decir, una fase endémica. Y de hecho, después de un brote epidémico de cualquier enfermedad inmunoprevenible, siempre viene, ¿no es cierto?, una fase endémica de la enfermedad. Es decir, estamos en una fase endémica del sarampión, ¿no es cierto? Ahora, las personas que llegan a padecer la enfermedad, ¿no es cierto?, suelen desarrollar anticuerpos contra el virus, ¿no? Ahora, estos anticuerpos, ¿no es cierto?, se decían antiguamente, ¿no es cierto?, que dejaba una inmunidad humoral definitiva, o sea, de por vida. Actualmente está demostrado que no es así, que la inmunidad que deja el sarampión es solamente duradera, no definitiva, es decir, es siempre necesario vacunarse, ¿no? Ya dentro de la parte clínica de la enfermedad debemos indicar que existen tres formas clínicas básicas de presentación del sarampión. Una es la forma clínica clásica de presentación del sarampión, que es la que vamos a desarrollar ahora, y otra es la forma de presentación modificada y otra es la forma clínica típica del sarampión. La forma atípica del sarampión. La forma atípica del sarampión será por la presentación o por la localización anómala del virus. Es decir, normalmente el virus afecta a la vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Pero existen algunas situaciones que dependen situaciones particulares, no especiales, sino particulares, y cuando el virus se localice en otros sistemas u órganos, ¿no es cierto? Se dice que es un virus, es un sarampión atípico. Y una localización atípica del sarampión y grave y severa, y la más severa, de hecho, con un índice de letalidad y de mortalidad elevada, es el sarampión que afecta o se localiza en el sistema nervioso central y que produce las meningitis sarampionosas, o más correctamente llamadas también meningoencefalitis por sarampión, ¿no? Es una de las más raras, pero de las más severas también de la enfermedad. Y y el sarampión modificado es aquel sarampión que cuando la enfermedad no se localiza solamente en las vías respiratorias altas, sino que también se llega a diseminar, ¿no es cierto? A diseminar a otros sistemas o a otras regiones del mismo aparato u órgano, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos cuando este sarampión se complica con una neumonía de etiología viral, es decir, neumonía por virus, o debido a la inmunodeficiencia que esta enfermedad produce, ¿no es cierto? Esta llega a complicarse con una neumonía, aparte de ser viral, con neumonía, o se sobreinfecta con neumonía sobreagregada por bacterias, ¿no? Entonces, eso es un sarampión modificado, ¿no? O cuando existen sarampiones no complicados, ¿no es cierto?, que son oligosintomáticos, es decir, con escasa sintomatología clínica, ¿no es cierto?, que se habla de un sarampión modificado. Es decir, aquellos sarampiónes no presentarán, por ejemplo, pueden presentar el signo de Kopil, el enantema de la mucosa yugal, ¿no es cierto?, pero no desarrollar, ¿no es cierto?, con el exantema completo de la enfermedad. Es decir, que este exantema, estas lesiones del sarampión que afectan a la piel con manifestaciones cutáneas, solamente se pueden localizar en el segmento cefálico o en el torácico o en las extremidades, o tener muy pocas manifestaciones cutáneas del sarampión, ¿no? O sea, también hablamos de un sarampión modificado, ¿no? Ahora el que vamos a desarrollar es el sarampión clásico, ¿no? Y que este sarampión clásico, desde el punto de vista clínico, transcurre a través de 4 fases, de 4 etapas sucesivas, ¿no? Una primera etapa es la fase o etapa de invasión, de incubación, ¿no es cierto? La segunda fase es la
fase enantemática o llamada también catasal, ¿no es cierto? O de invasión. Y luego tenemos la tercera fase, que es la fase o etapa exantemática de la enfermedad, cuando el paciente ya presenta las lesiones características de sarampión en la piel, ¿no es cierto? Y finalmente la etapa de convalecencia, de recuperación, de establecimiento del estado de salud del paciente, ¿no? El periodo de incubación generalmente media, con una duración entre 8 a 14, 8 a 18 días, un término medio de 14 días, ¿no? Ustedes ya conocen esta definición. ¿Qué es este periodo de incubación? No es nada más que el periodo que transcurre, que pasa entre lo que uno adquiere el virus por primera vez y llega a presentar las primeras manifestaciones de sarampión. Ese es el tiempo, ¿no? O sea, es el tiempo en que hemos tenido el contacto por primera vez con el sarampión y nos colonizamos, ¿no es cierto? Y posteriormente desarrollamos la enfermedad y hasta que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. ¿Y cuándo aparecen los primeros síntomas de la enfermedad? En el periodo de de invasión enantemático o catarral que hemos llamado, ¿no? Ese tiempo es de aproximadamente entre 8 días a 14 días, un término medio de 14 y 14 días, ¿no? Ahora, este periodo enantemático, catarral, llamado también como catarral, ¿no es cierto? Eh, se caracteriza fundamentalmente por síntomas clásicos de la enfermedad. Les decía, cuando hablamos de la definición, que el sarampión durante su evolución clínica se caracteriza porque presenta un doble brote febril. ¿Qué quiere decir? Que durante la evolución de todos los síntomas de la enfermedad, ¿no es cierto?, presenta dos picos febriles. Un pico febril presente en el periodo enantemático o catarral, que hemos llamado, ¿no es cierto? Y el otro pico febril se presenta durante el periodo exantemático, es decir, cuando empiezan a aparecer las lesiones cutáneas características del sarampión, ¿no? Eso quiere decir doble brote febril. Y el primer brote febril se presenta precisamente en este periodo que es conocido como el periodo enantemático de la enfermedad, o catarral, ¿no? Ahora, aparte de este signo que es importante de esta fiebre, que en realidad es un síndrome febril, ¿no es cierto? Y ustedes, como saben, el síndrome febril se caracteriza por una alza térmica, ¿no es cierto? O una temperatura mayor a 37,5 grados centígrados, ¿no es cierto? Transcurre entre los 38 y 39 grados centígrados en esta etapa de la fiebre. Y como es un síndrome, ¿no es cierto? Esto significa, equivale a decir que está compuesto de ¿qué? De síntomas y de signos, ¿no es cierto? Y como es un síndrome, es decir, tiene muchas manifestaciones, afecta a muchos órganos y a muchos sistemas, ¿no es cierto? Entonces, la fiebre, ¿cuáles son los síntomas y cuáles son los signos? Cuando afecta al sistema nervioso central, ¿qué va a producir la fiebre? Cefalea, dolor de cabeza, entre comillas. Y lo correcto es cefalea. Esta cefalea es de tipo gradativa, ¿no es cierto? O sea, esa es la característica clínica. Holocraneana, la cefalea duele en toda la cabeza, ¿no? Holocraneana. Además, se caracteriza porque también afecta al sistema nervioso, al sistema cardiovascular. Y en el sistema cardiovascular, ¿qué va a producir? Como consecuencia de la fiebre, va a producir incremento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia. En el sistema respiratorio, una manifestación de la fiebre del síndrome febril, ¿cuál es? Incremento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, ¿no es cierto? Taquipnea. En el sistema gastrointestinal, ¿cuál es la repercusión? Incrementa los ruidos hidroaéreos, es decir, incrementa el número de ruidos hidroaéreos por minuto, ¿no? A nivel cutáneo, ¿qué produce? Subicundez, ¿no es cierto? Subicundez. Además, ¿qué produce? Aumento de la sudoración, es decir, produce hiperhidrosis, como consecuencia de todo aquello de qué? De la vasodilatación periférica que produce la fiebre, ¿no? Entonces, como consecuencia de la fiebre existen otros síntomas y signos añadidos, ¿no? Coexistentes, podemos decir. Ahora, ese es un signo importante del periodo enantemático del sarampión. Ahora, el signo patognomónico del sarampión ya se presenta en este periodo enantemático que hemos dicho, que es el signo de Koplik. ¿Y qué es el signo de Koplik? No es nada más
¿no es cierto?, que la presencia de lesiones blanco-nacaradas, ¿no es cierto?, lesiones blanco-nacaradas en la mucosa yugal, es decir, en la cara interna de los casillos de la mejilla. En la cara interna, esa es la mucosa yugal. Estas lesiones son blanco-nacaradas, como aquí podrán ver en estas fotos, blanco-nacaradas, de bordes definidos, asentadas sobre un fondo congestivo, es decir, aquí está rojo, está una lesión blanquecina, blanca nacarada, ¿no es cierto? Blanco nacarada. Estas lesiones se presentan ¿dónde? En la mucosa yugal, en la mucosa de los casillos, ¿cierto? En la cara interna de los casillos. Aproximadamente son más frecuentes, son más numerosas, son más significativas a nivel del segundo molar inferior, ¿no? Ahora, estas lesiones también suelen presentarse en ocasiones en, en la base, ¿no es cierto?, de la úvula, ¿no? Como aquí podemos ver, es más raro, pero lo característico es que se presente en la cara interna de los casillos, es decir, la mucosa yugal, a la altura del segundo molar, más o menos a la altura de la desembocadura del conducto de Sten. Son lesiones blanco-nacaradas, un ojo aterciopelado, congestivo, de oficio, ¿no? Congestivo, ¿no? Son lesiones patognomónicas del sarampión, es decir, que solamente este tipo de lesiones se ven en casos de sarampión, ¿ya? Ahora, en una exploración exhaustiva, se dice que estas lesiones de Kopik, ¿no es cierto? Kopik es un médico, no es suizo, ¿no es cierto?, quien fue quien describió por primera vez esas lesiones, también suelen presentarse, dice, en la mucosa conjuntival y en la mucosa rectal, lugares donde no he tenido oportunidad de evidenciar aquello, ¿no? Aparte de aquello, ¿no es cierto?, aparte de esa lesión patognomónica del sarampión, es decir, cuando ustedes encuentren esta lesión en un paciente sospechoso de sarampión, pueden ya presumir de una impresión diagnóstica con alto valor predictivo positivo, es decir, casi seguro de que se trate de sarampión, porque esto hay que confirmar, ¿no?, a través de exámenes complementarios. Aparte de aquello, tiene otro signo importante en esta fase de evolución del sarampión, que son los tres catazos, por eso es que también se llama fase catazal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esta fase catazal? Es que tiene epífora, ¿cierto? O sea, la glimeo, se llama la glimeo, epífora, ginorrea, ¿cierto? Y la fase catazal tráqueo-bronquial, es decir, abundante secreción tráqueo-bronquial. O sea, los tres, lo que se llama el signo de los tres catazos. Los tres catazos, ¿no? Además de esto, secundariamente ustedes podrán ver que existe una gran congestión de las fauces, ¿no es cierto? Además de edema y congestión, lo cual hace que el paciente tenga la presencia de tos. ¿Y qué tipo de tos? Es una tos seca, es decir, improductiva, ¿no es cierto? Y importante, por este mismo hecho, importante, odinofagia y disfagia. Luego de ese periodo, el sarampión transcurre inevitablemente hacia el tercer periodo, que es el periodo exantemático, o conocido también como periodo de estado, ¿no es cierto? ¿Qué caracteriza fundamentalmente a este periodo? Uno, que las lesiones de Koplik que aparecen 2 días antes, hasta 2 días antes a la presencia de la fiebre y siguen 2 días antes de que se presenten las lesiones exantemáticas. Este es el periodo en que se puede observar, ¿no es cierto?, la presencia del signo de Koplik. Es decir, en esta etapa ya exantemática existen otros signos importantes. Ahora, decirles que el periodo enantemático generalmente dura de 3 a 5 días. Este periodo exantemático tiene una prolongación aproximadamente de 6 a 8 días. Se caracteriza fundamentalmente porque en este periodo se presenta el segundo pico febril. Es decir, una vez se produjo el primer pico febril, el paciente nuevamente desciende la curva térmica, generalmente en crisis, y nuevamente presenta
periodos de normotermia, por un lapso de 4 o 5 días, para nuevamente presentar, ¿no es cierto?, el segundo pico febril, ¿no es cierto?, y nuevamente descender en crisis y llegar a temperaturas normales, o sea, normotérmicas, hasta llegar al periodo de convalescencia, ¿no? Ahora, esa es una característica, una primera característica. La segunda característica, ¿no es cierto?, es pues la erupción de las lesiones exantemáticas del sarampión, la erupción de las lesiones clásicas del sarampión. Es decir, la presencia de las manchas del sarampión en la piel, ¿no es cierto?, de las lesiones cutáneas. Estas lesiones cutáneas se caracterizan, ¿por qué? Porque inician su aflorescencia, su salida a emerger, a hacerse presentes en la superficie cutánea, en la región retroauricular de los pacientes, en la región retroauricular, o en el límite que media entre la piel de la frente y el cuero cabelludo. Es en esas regiones donde empieza a presentarse las lesiones exantemáticas del sarampión, para durante el primer día, ¿no es cierto?, generalizarse a toda la región cefálica, ¿no es cierto?, y durante el segundo día generalizarse estas lesiones exantemáticas, a diseminarse, a extenderse hacia el tórax, tanto la cara anterior como la cara posterior. Son más, un mayor número en la cara anterior que en la cara posterior. Y durante el tercer día, ¿no es cierto?, se extiende hacia las extremidades. Hacia las extremidades, ¿no es cierto?, desde las regiones próximas hasta las distales. Es decir, la diseminación, ¿no es cierto?, de la presencia de estas lesiones exantemáticas del sarampión, ¿no es cierto?, siguen una dirección cefalocaudal, es decir, de arriba a abajo, ¿no es cierto?, y del centro del cuerpo hacia la parte distal. Es decir, es centrífuga, es decir, del centro. Ahora, estas lesiones cuando afectan a las extremidades, afectan a las manos, pero no afectan a la palma de las manos ni a la región plantar de los pies, ¿ya? Solamente a la parte dorsal de las extremidades, la parte distal de las extremidades superiores e inferiores. Estas lesiones se caracterizan porque son del tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler, no de un alfiler, del tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Qué color tienen? Un color rojo vinoso, ¿no? Se caracterizan porque generalmente entre ellas no llegan a confluir, están separadas por partes de piel interna sanas, ¿no es cierto?, y no son dolorosas, y que desaparecen a la vitopresión. Cuando uno presiona, estos desaparecen. Uno retira la vitopresión y nuevamente se reinstala la lesión cutánea del sarampión. Y tiene estas características, como les decía, ¿no es cierto? Fíjense, este es un niño que ha tenido la afección, ¿no es cierto? Y fíjense, primero, ya está ya comprometido la región cefálica, está en la región torácica, ¿no es cierto? Y estas son las lesiones. Estas son las lesiones clásicas del sarampión. Aquí es un sarampión generalizado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aparte de estos síntomas, ¿no es cierto? Aparte de estos síntomas, ¿qué va a aparecer? Todo el cortejo sintomático que hemos referido, secundaria a la presencia de la piel. Irritabilidad, signos de deshidratación, ¿no es cierto?, leve o moderada, ¿no es cierto? ¿Qué más va a presentar? El paciente va a presentar abundante prurito, ¿no? Prurito que es importante tratar, ¿no es cierto?, para evitar sobreinfección cutánea, ¿no? Prurito, irritabilidad, hiporexia, ¿no es cierto? Algunos otros más raramente presentan depresiones diarreicas, ¿no? Estas son las manifestaciones clásicas del sarampión, es decir, irritabilidad, cefalea, taquipnea, diaforesis, ¿no? Algunas veces depresiones diarreicas, ¿no es cierto? Y intenso prurito, con aquello, ¿no es cierto? Y finalmente entramos a una etapa de convalescencia o de recuperación desde el establecimiento de la salud del afectado por el sarampión. ¿Qué caracteriza? ¿Por qué? Porque en esta etapa los pacientes, desde el punto de vista de las lesiones cutáneas, empiezan a presentar una descamación purpurácea de la piel, ¿no es cierto?, que demostrado está que estas lesiones descamativas no están presentes en estas lesiones descamativas la presencia del virus, ¿no es cierto? El enantema suele desaparecer, hemos dicho ya en el periodo de exantemático, en los 2 primeros días
de presencia de las reacciones enzimáticas, ¿no es cierto? La fiebre suele llegar a curvas térmicas normales, es decir, es un periodo de normotermia, ¿no es cierto? Y lo que caracteriza en esta fase es que los pacientes tienden a la poliuria, es decir, incremento de la diuresia en 24 horas, ¿no? En 24 horas. Una vez que llegamos a esta etapa, siempre y cuando el paciente, ¿no es cierto?, los afectados por sarampión, no hayan presentado complicaciones. ¿Y qué complicaciones suelen presentar? Como ya dijimos, como consecuencia de una deficiencia inmunológica natural producida por el sarampión, ¿no es cierto?, puede producirse complicaciones como, por ejemplo, una complicación que es muy frecuente, que es la complicación de la mastoiditis, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? O una otitis media, ¿no es cierto? O finalmente una complicación mucho más severa de la vía respiratoria baja, que es la neumonía. Neumonía que puede ser de origen viral, es decir, por el virus del sarampión, que es un paramyxovirus, como les dije, o neumonía sobreagregada, ¿no es cierto?, secundaria a inmunodepresión, que es una neumonía bacteriana, ¿no? Una complicación. O la complicación más temida, que es una meningitis, en realidad que es una meningoencefalitis por sarampión, ¿no? De no haber pasado aquello, ¿no es cierto?, el paciente llega a un estadio de convalecencia y un estadio de establecimiento de su salud. ¿En qué tiempo más o menos transcurre? Aproximadamente en unos 21 días, ¿no? Y en este paciente que sospechamos de la presencia de sarampión, ¿qué tenemos que hacer? Confirmar la presencia de sarampión. ¿Y cómo confirmamos? ¿Cómo confirmamos? Con exámenes complementarios. Es decir, una vez que sospechamos, ¿no es cierto?, para sospechar la presencia del sarampión tenemos que tener una unidad diagnóstica. La unidad diagnóstica tiene que ser lógica, ¿no es cierto? Es decir, tiene que tener antecedente epidemiológico, es decir, decidencia, procedencia del paciente, tiene que estar refiriéndose a la procedencia, tiene que venir una zona epidemiológica donde se ha demostrado la presencia de la circulación del virus, o de una zona donde, es decir, vive, en la zona donde vive o reside, ¿no es cierto?, esté circulando el virus, ¿no? Eso es una epidemiología positiva para sarampión. Y clínicamente ya podemos manifestar la impresión diagnóstica a partir, como hemos dicho, del periodo enantemático, a partir de la presencia de ¿qué? Del primer brote febril, la lesión enantemática de Koplik, ¿no es cierto?, y los 3 catálogos. ¿Cuál es el signo más importante de ese? El signo de Koplik es un signo patognomónico del sarampión, que solamente en el sarampión se puede presentar. Este signo de Koplik, hemos dicho, está presente desde los 2 días del brote febril hasta los 2 primeros días del brote exantemático del sarampión, ¿no es cierto? Y finalmente, esto con un otro signo durante el periodo exantemático, que es la presencia característica de las lesiones dérmicas del sarampión, ¿no? El brote exantemático, que hemos referido sus características. Con esto podemos hacer una presunción diagnóstica, o sea, una impresión diagnóstica. Esta impresión diagnóstica de sospecha de presencia de sarampión, ¿no es cierto?, tenemos que confirmar. ¿Y cómo vamos a confirmar? A través de exámenes confirmatorios inmunoserológicos, que es la detección de anticuerpos contra el virus, IgM, ¿no es cierto?, específicos para el virus, de inmunoserología para virus del sarampión, contra el virus del sarampión, ¿no es cierto? Entonces, esta prueba, ¿no es cierto?, se realiza con una toma de sangre venosa, ¿no es cierto? Se la puede realizar siempre y cuando contenga el antígeno sarampión entre 8 días hasta 6 semanas antes de haber obtenido la muestra, excepto en esas personas que estén fuera de este rango, ¿no? Otra modalidad es la conversión de este IgM a IgG, ¿no? O la conversión de IgG negativo a IgG positivo, a IgM positivo, o la conversión de IgM positivo a IgG positivo, ¿no? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener una característica de esta conversión de IgM a IgG, que tiene que por lo menos ser los títulos tienen que ser elevados más o menos 4 partes más de lo habitual, ¿no es cierto? Y que esta segunda toma de muestra de sangre venosa tiene que ser por lo menos 10 días después de la primera toma de muestra de sangre venosa. ¿No es cierto? ¿Cuánto de sangre venosa se necesita?
5 ml generalmente. De preferencia, un buen sistema de salud, ¿no es cierto?, bien dotado, adecuado, regularmente adecuado, deben tomar la muestra a contacto con el paciente, 5 ml de muestra de sangre venosa, no se quiere estar para este paciente en ayunas, ¿no es cierto? Se toma la muestra, que la lleva a la centrifugadora a 2500 evoluciones, ¿no es cierto?, por 5 minutos. De esto se toma solamente el suero, la parte sólida, que son los glóbulos rojos, los blancos y plaquetas, se desecha y solamente el suero, que aproximadamente quedan unos 12 ml. Esta muestra perfectamente achuntada. ¿Y qué quiere decir achuntada? Perfectamente identificada. Fecha, hora de toma de muestra, identificación del paciente, dirección, ¿no es cierto?, centro de salud, y se remite a un centro laboratorial de referencia, ¿no es cierto? Y esperar el informe de ahí, ¿no?, para determinación de anticuerpos contra el virus, anticuerpos específicos contra el virus del sarampión, IgG o IgM, ¿no? Ahora, otra forma de confirmar el diagnóstico es a través de un examen complementario, que es una muestra de diuresis, ¿no? Tomar de preferencia la primera muestra de la primera orina, la primera diuresis de la mañana. ¿Por qué? Porque esa tiene mayor concentración de células, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir que aislar al virus, es decir, el cultivo viral, ¿no? Para esto, obviamente, previa asepsia y antisepsia de la zona genital, tomar la primera diuresis de la mañana, el chorro intermedio. Ustedes ya saben aquella técnica, nosotros cuando debería de pasar en lo que es patología clínica, ¿no? Y finalmente, el hisopado nasofaríngeo. Para esto también de preferencia en un sistema de salud regularmente equipado, deben realizar esta toma de muestra al primer contacto con el paciente, ¿no? ¿Qué se requiere para esto? El paciente tiene que estar en posición sentado o en decúbito dorsal, de preferencia sentado. Se hisopos que pueden ser de algodón o de dacron, ¿no es cierto? Estos hisopos deben estar impregnados en medio de MTB, que es decir, medio de transporte viral, en medio de transporte viral. Se introduce el hisopo por una de las fosas nasales, ¿no es cierto?, por el piso de la fosa nasal hasta llegar a la nasofaringe. En este momento se produce un acto reflejo, que es la tos, ¿no es cierto? En ese momento, ¿qué se debe de hacer? Significa que hemos llegado a la nasofaringe. En este momento debemos proceder a rotar el hisopo con bastante delicadeza, ¿no es cierto?, 360 grados en forma repetida 2 o 3 veces, y retirar, ¿no es cierto?, evitando que tenga contacto con las paredes de los fosas nasales, y llevar al depósito, ¿no es cierto?, tubo de ensayo que contenga el MTB, que es el medio de transporte viral, ¿no es cierto?, sellar por rosca generalmente, y enviar perfectamente achuntada, referir al laboratorio de referencia, ¿no es cierto? De preferencia, esta toma por hisopado nasofaríngeo debe ser bilateral, es decir, en ambas fosas nasales, ¿no? Y finalmente, cuando el deporte de laboratorio nos llega y nos confirma el tratamiento, el diagnóstico de la enfermedad, es decir, tenemos el diagnóstico clínico y el diagnóstico etiológico de la enfermedad, nuestra impresión diagnóstica ha sido confirmada, ¿no es cierto?, ¿a qué tenemos que proceder? Al tratamiento. El tratamiento, al tratarse de una enfermedad viral, no tiene tratamiento específico, en realidad es tratamiento sintomático. ¿Y el tratamiento sintomático qué significa? Tratar la fiebre. Tratar la fiebre. Y para tratar la fiebre existen medios físicos, medios alternativos, medios físicos farmacológicos y no farmacológicos. Entre los no farmacológicos tenemos a los medios físicos antitérmicos, ¿no es cierto?, que son actualmente las compresas de agua tibia, o sea, compresas bañadas en agua tibia, que se las debe aplicar en la región frontal, en la región maxilar y en la región torácica superior, en el tercio superior del paciente, ¿no? Y removerlos periódicamente cada 5 a 10 minutos hasta que el paciente esté en estado de normotermia, ¿no?, es decir, afebril. O los medios farmacológicos, utilizando
medicamentos, fármacos, y el más utilizado en el mundo es, ya saben ustedes, conocen el paracetamol. ¿Qué recomendación darles? Siempre recomendarles que cuando se prescriba paracetamol, cuando se administra paracetamol, siempre debe de alzarse de preferencia por kilogramo peso, ¿no? Ustedes saben, el paracetamol tiene una dosis de 10 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? Que la vida media es de 4 a 6 horas, ¿no es cierto? Es un antitérmico y un analgésico y un antitérmico, ¿no? Está dentro del grupo de los AINES, o sea, de los antiinflamatorios no esteroideos, pero en realidad no es un AINE, ¿no? No tiene acción antiinflamatoria, tiene acción analgésica y antitérmica, ¿no? Es decir, no es un inhibidor de las prostaglandinas, ¿no? No es por eso un antiinflamatorio. Como no tenía en qué grupo farmacológico involucrárselo, pues se lo involucró dentro de los AINES, ¿no? La presentación del paracetamol es múltiple, ¿no? Paracetamol de 100 miligramos, de 500, de 1 gramo, de 1000 miligramos, de 500 miligramos, presentación en gotas, tabletas, ¿no es cierto? Y para vía endovenosa, ¿no? En viales, ¿no? De 1 gramo. Otro síntoma que hay que tratar, me parece importante, que es el prurito que produce el exantema, ¿no? El prurito. El prurito es importante tratar para evitar complicaciones de sobreinfección cutánea, ¿no? ¿Cómo podemos tratar aquello? Con medios farmacológicos y medios no farmacológicos. Entre los medios no farmacológicos, una medida casera que ustedes deben conocer bien es mezclar a 50% talco con maicena, ¿no? Y con esto espolvorear todas las zonas cutáneas afectadas por exantemas sarampionosos para evitar el prurito, ¿no? Evitar siempre colocar pomadas, ¿para qué? Con el objeto de evitar humedecer la piel, ¿no? Y aquello puede producir más bien un efecto contralateral, que es la maceración, pues, y aquello producir sobreinfección. Entonces, evitar siempre utilizar pomadas, ¿no? Hay que procurar utilizar sustancias absorbentes, ¿no es cierto? Que dejen seca la piel, ¿no? Ya. Y el medio farmacológico para evitar el prurito sería la administración de antihistamínicos, ¿no? Siempre evitar la prescripción o la utilización de antihistamínicos que produzcan sedación. Entre los antihistamínicos que producen sedación está, ustedes ya saben, la clorfeniramina, ¿no? Y entre los antihistamínicos que no producen sedación, esto es un hecho importante, ¿no es cierto? Están la cetiricina, la levocitiricina, ¿no es cierto? Entonces, que tienen presentación de gotas, comprimidos, ¿no es cierto? Para facilitar, para evitar el prurito. Imagínense si administramos a un paciente irritable, deshidratado, hiporéxico, un antihistamínico que produzca sedación. Vamos a empeorar el estado de hidratación, vamos a empeorar el estado de alimentación, porque no va a querer alimentarse, no va a ser por la somnolencia que producen estos fármacos. Entonces, hay que siempre procurar, si prescribimos fármacos para evitar el prurito, que sean antihistamínicos, que no tengan el efecto colateral de la sedación el trastorno, ¿no es cierto? Otro elemento importante, como en todo paciente pediátrico y adulto, siempre es prevenir la deshidratación. La deshidratación es mejor prevenirla que tratarla, ¿no es cierto? Y aquellos medio ofreciendo líquidos a tolerancia, ¿no? De acuerdo al requerimiento del paciente, ¿no? Y siempre lo mejor en esto yo creo que es utilizar de aquello que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los sobres de deshidratación oral, ¿no? Tienen que ser de preferencia tibios, fraccionados, es decir, poco a poco, administrar de gota en gota, de poco a poco. Insisto, la técnica en aquel niño siempre fue la técnica de la cucharilla, ¿no es cierto? Y evitar la deshidratación. Y si está deshidratado, evaluar el estado de deshidratación y de acuerdo a ello, ¿no es cierto?, de hidratar al paciente con plan B. Si es una deshidratación leve, plan A. Si es una deshidratación moderada, plan B. Si es una deshidratación severa, plan C, ¿no? De acuerdo al diagnóstico del estado de hidratación del paciente, aplicar el plan correspondiente, ¿no? Y
una adecuada alimentación. Adecuada alimentación quiere decir adecuada para al estado patológico del paciente. Por ejemplo, ustedes han visto en la fotografía que existe una gran congestión facial y yugal, ¿no es cierto? Hemos dicho que existe una gran disfagia, ¿no es cierto? Una gran odinofagia, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación obviamente tendrá que ser adecuada para aquel estado. O sea, de fácil deglución, es decir, de que ser blanda, no tendrá que ser caliente ni fría, tendrá que ser tibia, ¿no es cierto? Y fraccionada, ¿no? O sea, esa persona se alimenta por decir 3 o 4 veces al día, esta vez tendrá que ser en bolos de escaso volumen, es decir, poco, pero mayor número de veces al día, es decir, eso se llama fraccionado, ¿no? Eso. Y finalmente mejorar el estado inmunológico. Hasta hace unos años, 5 o 6 años, se recomienda la administración de golpes vitamínicos de vitamina A, ¿no? Vitamina A que debe ser administrada en 2 golpes, en 2 dosis, ¿no es cierto? Interdiarias, no diarias, ¿no? La primera dosis hoy y la segunda dosis hoy sería para el día miércoles, ¿no? En un intervalo de un día, ¿no? Y finalmente, es importante la prevención de la enfermedad, ¿no? Evitar una vez presente la enfermedad, evitar la diseminación de la enfermedad, pues, pero antes a este paso, es evitar la presencia de la enfermedad. Y la presencia de la enfermedad se evita con la administración de la vacuna contra el sarampión, que debe ser aplicada entre los 9 meses y el año de vida del paciente, ¿no es cierto? Actualmente se utiliza la vacuna, una vacuna de virus vivo atenuado, la cepa de Edmosón, ¿no es cierto? Es una vacuna de administración única, a veces viene combinada con la vacuna para la rubéola o a veces, o más frecuentemente, se viene solamente como vacuna contra el sarampión, ¿no es cierto? Es subcutánea, dosis única, ¿no es cierto? Generalmente en el brazo izquierdo, ¿no? Y una vez que se ha presentado la enfermedad, es importante el aislamiento del paciente, ¿no? El aislamiento del paciente en base a la información epidemiológica que él se proporciona ahora, ¿no es cierto? Es decir, no deben ser aislamiento del paciente por 20, 30 días, ¿no? O sea, 15 días, ¿no? Debe ser de acuerdo a la información epidemiológica que él se proporciona, la viabilidad del virus que hemos hablado, ¿no? El aislamiento puede ser domiciliario o hospitalario. Domiciliario cuando tratamos de un sarampión clásico sin complicaciones. Aislamiento hospitalario cuando el paciente amerita hospitalización, es decir, ya tiene complicaciones, ¿no? Complicaciones como neumonía viral o bacteriana o otras complicaciones por sobreinfección cutánea o por sobreinfección del sistema nervioso central, que hemos dicho las temidas meningoencefalitis por sarampión, ¿cierto? La profilaxis, fundamentalmente, ¿no? Ahora, en estos pacientes también es posible hacer que realizar la vacunación post-exposición, es decir, un paciente que está con síntomas y está confirmado con presencia de portador del virus, también puede ser vacunado hasta las 72 horas de presentar las manifestaciones de sarampión, ¿no? Eso es lo que se llama vacunación post-exposición activa. Pero también las personas, cuando no se dispone del biológico, es decir, de la vacuna, o no es posible, ¿no es cierto?, ya administrar, porque ya ha transcurrido más de 72 horas de presentación de los síntomas del sarampión, ¿no es cierto?, se puede hacer la vacunación pasiva, que también se conoce con el nombre de administración de inmunoglobulina. ¿O en qué consiste? En la administración de inmunoglobulina, ¿no es cierto?, antisarampionosa, inmunoglobulina. Entonces, para mejorar el estado inmunológico del sarampión, ¿no es cierto?, las respuestas al sarampión, limitar su evolución, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y mejorar el pronóstico. Ahora, esta vacunación pasiva, ¿no es cierto?, o administración de inmunoglobulinas, no siempre es prevención, sino también puede ser terapéutica y puede ser también aplicada a las embarazadas, no siempre a los niños, ¿no? A las embarazadas. Esto es lo que
es así como se procedió en ese caso de Santa Cruz, que era una colega que adquirió una colega pediatra que adquirió la enfermedad. No sé si tienen alguna consulta. De lo contrario, hubiéramos acabado este tema y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Y ya esta tarde les pasaré el link que me va a proporcionar el licenciado Michel. Entonces, tienen la palabra jóvenes. Si tienen alguna consulta. Bueno, al no existir ninguna consulta, nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen resto de jornada. Jóvenes, muy buenos días.